Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera parada que tiene que ver con destrezas en este plan de capacitaciones transversal a rugby inicial, juveniles, plantel superior y rugby femenino. Si bien el tema de hoy es uno de los temas que más hemos desarrollado a lo largo de nuestras charlas de Zoom y venimos charlando sistemáticamente en las capacitaciones con entrenadores, consideramos que es importante que ocupen un lugar en este recorrido hasta el comienzo de la temporada 2021, pero lo vamos a enfocar desde otro lugar. No lo vamos a charlar tanto desde la parte técnica, sino que lo importante de esta charla es que se queden con conceptos que son claves y súper importantes para la práctica del día a día. En nuestra primera parada trabajamos sobre gestión de equipo, en una segunda parada trabajamos sobre el sistema de entrenamiento del rugby de ciudad, en un punto dentro de ese dinámica o ese círculo de trabajo estaban los factores claves que conectan directamente con esta parada que tiene que ver con las destrezas. ¿Sí? Como siempre les digo, tengan a mano su GPS para anotar cuestiones, porque al final, después de mi videito corto, vamos a tener la charla de conexión. ¿Sí? Entonces la idea es justamente lo que acabo de decir, desarrollar estos conceptos claves y seguir desarrollando un mismo idioma. Dentro del rugby de ciudad definimos como destrezas madres, en muchos clubes o seleccionadas lo llaman destrezas norte, ¿sí? 4 destrezas que son fundamentales: el tackle, el rack, el duelo y el manejo. El rack, de hecho, está cambiando su terminación a juego en el piso, pero bueno, nosotros en principio hablamos de tackle, duelo, rack y manejo. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo entrenamos estos? No, de ninguna manera, pero sí consideramos que estas 4 destrezas son fundamentales para un montón de cosas, y acá no aparece tanto y sí trabajamos mucho, hacemos hincapié, o vamos a seguir haciendo hincapié en el rugby infantil, en lo que es la posición del cuerpo en el contacto. Pero sobre estas 4 destrezas deberíamos, como hablamos en la parada número 2, tratar siempre de manejar el mismo idioma en lo que es factores claves. ¿Sí? Un concepto me parece que es súper importante es entender bien claro cuál es la diferencia entre técnica y destreza. Hace no muchos años, cuando llegó el rugby profesional y se empezó a trabajar mucho sobre lo que se entendía como destreza, en realidad se estaba trabajando sobre la técnica, que era puntualmente ese gesto técnico. Hoy como entrenadores tenemos que tener bien claro que una destreza depende de la técnica, pero también depende de la capacidad física y la toma de decisión. La destreza es poner en juego esa técnica, ¿sí? Con una toma de decisión. Y obviamente, y está claro que si ese jugador no tiene una buena capacidad aeróbica, no va a poder sostener el gesto y no va a poder tomar buenas decisiones. Por eso, cuando vemos ese perfil general y global de la formación del jugador, tenemos que entender que los chicos tienen que tomar decisiones todo el tiempo, que esa técnica tiene que ser llegada enseguida al juego, donde todo el tiempo están tomando decisiones, y darle siempre lugar a la capacidad física, no solo en el entrenamiento, en la parte física, sino que nuestros entrenamientos tengan ritmo, que sean muy movidos. Sí va a haber momentos donde vamos a hacer ejercicios cerrados, analíticos, más estáticos, para poder prestar atención si a un estímulo o a un factor clave puntual. Pero enseguida, toda esa técnica la tenemos que volcar al juego, donde haya toma de decisiones. Y esto es algo súper, súper importante también que quiero que terminen de incorporar, y es lo primero que empiezo a tratar de que todos entendamos cuando queremos enseñar algo. Y no aplica solo a una destreza del rugby, sino a cualquier hábito que yo me quiera generar en mi vida, cualquier destreza que yo quiera aprender para la vida. Uno, cuando por ejemplo llega al club y es nuevo y le van a enseñar el tackle, estaría como en esta primera etapa que es, no saben, no tiene ni idea de lo que es el tackle ni sabe taclear. Es inconsciente y es incompetente. Es inconsciente porque no sabe lo que hay que hacer en el tackle, y ni hablar que es incompetente porque no le sale. Uno de los principales errores que tenemos como entrenadores es queremos que sean los chicos competentes, que les salga algo antes de que sean conscientes. Y acá creo que es lo más importante de la enseñanza de la destreza. Y viene linkeado a lo que es factores claves. Para que un jugador incorpore una destreza o empiece a ser competente, que le empiece a salir, primero tiene que ser consciente. ¿Consciente de qué? De los factores claves. Consciente de las cosas que tiene que hacer en esas 4 destrezas o en un montón de cuestiones. Recuerden cuando ustedes empezaban a manejar, o todos empezamos a manejar, nos sentamos arriba delante del volante con alguien que estaba sentado al lado que nos quería decir qué hacer. Éramos inconscientes y competentes, no sabíamos qué hacer y aparte se nos paraba el auto, arrancamos. A medida que el de al lado y empezamos a practicar nos decía, no, primero pone primera, embrague, acelerador, empezamos a ser conscientes de lo que teníamos que hacer, pero todavía no nos salía. Bueno, este es el paso que no tenemos que saltar
sobre todo en los infantiles. Es muy importante, y acá vuelvo a conectar con los factores claves que tenemos que hacer primero los chicos conscientes de lo que tienen que hacer para que después con el hacer y el hábito sean competentes. ¿Sí? Para una tercera etapa, que sean conscientes o conscientemente competentes. Ya empiezan a entender lo que tienen que hacer. ¿Cómo es eso? Ale, decime qué cosas son importantes en el tackle. Avanzar, encuadrar, pisar, golpear con los hombros, cerrar los brazos. Ahí yo soy competente. Y me empieza a salir de a poco. Todavía me sigo confundiendo. Encuadro mal, no cierro los brazos, pero al chico le empieza a salir. Pero es clave que todos nuestros jugadores de rugby infantil y juvenil, al momento de preguntarles cuáles son los factores claves de las diferentes destrezas o un sistema de ataque, la sepan. Si no saben, va a ser muy difícil que sean competentes. Después de mucho repetir, los chicos terminan siendo inconscientemente incompetentes, les salen sin pensar. Conectando con charlas que hicimos el año pasado de entrenamiento mental, lo que es en el cerebro el aprender, en la parte, digamos, física, ¿sí? Cuando alguien empieza a aprender algo, se empiezan a conectar neuronas, que son cablecitos reales que se conectan en la cabeza, y cuando uno lo empieza a trabajar, ese cablecito se va haciendo cada vez más gordo. Cuando es un hilito, es porque yo todavía recién soy consciente pero incompetente. Con la práctica ese cablecito se va haciendo más gordo, el cablecito del pase, del tackle, del manejo, del rack, ¿sí? Y uno va siendo y termina siendo inconscientemente competente, que lleva mucho, pero mucho tiempo. Y un dato no menor, no solo que lleva mucho tiempo, sino que lleva mucho tiempo de hacerlo bien y de hacerlo y practicarlo de buena manera. Si a eso le sumamos que un año se suma un entrenador que le corrige otra cosa, que considera que el tackle es de otra manera, a lo que decide el club, vamos a perder muchísimo tiempo. Una vez me puse a hacer la cuenta en esta regla de las 10.000 repeticiones para incorporar una destreza, y si uno hace 20 muy buenos pases por entrenamiento, a 3 entrenamientos por semana, a 2 entrenamientos por mes, a 11 meses de entrenamiento, en 3 años y medio estaríamos en esas 10.000 repeticiones. Obviamente que esto no pasa, por eso lo importante de que nosotros como entrenadores corrijamos los mismos factores claves, así ese cablecito, ¿sí? Se va haciendo cada vez más fuerte, y con el tiempo que nadie nos apure que tenemos de rugby infantil y rugby juvenil, el chico puede ir incorporando la destreza de la mejor manera. Un dato no menor y me parece clave, que son las emociones, son el pegamento del aprendizaje. Para ese cablecito, para esa destreza que va a quedar marcada en el cerebro de los chicos, las emociones, ¿sí? Abren puertas para el aprendizaje. Si nosotros recibimos a los chicos para hacer un entrenamiento de destrezas, a los gritos de mal humor, o el primer ejercicio que hacemos es súper violento y se golpean y por encima le decimos que lo hacen mal, seguramente que se van a disparar emociones displacenteras que no van a potenciar el aprendizaje, no desde una opinión mía, sino de realmente la química del cerebro. Así que es muy importante generar entornos seguros y afectivamente conectados con los jugadores. Simplemente recibirlos con un buen día, con un abrazo, preguntarles mucho y manejar ciertas estrategias que ahora vamos a compartir en el día del entrenamiento, ¿sí? Entonces, vuelvo a conectar de vuelta con la parada 2 el tema de los factores claves. Son esas palabras claves del entrenamiento que nos evitan hacer un monólogo del tackle, el rack, que nos tocó vivir nosotros con entrenadores más grandes que nos contaban su experiencia del tackle, cuando taclearon a tal o cual partido. Hoy antes de empezar un entrenamiento, de hecho hay que preguntarle a los chicos los factores clave de esas destrezas, si no lo saben, se los contamos, pero la idea es que ellos sean conscientes. Por eso la pregunta siempre va a traer ese conocimiento y ese cablecito activo, ¿sí? Preguntar mucho los factores claves. 3% explico, 7% muestra y el 90% hacer, estando siempre bien atento a esas 10.000 repeticiones. Que en ese hacer, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Estos factores claves dan orden al ejercicio. No hace cada uno lo que le parece, lo que quiere, o un entrenador enseña como quiere. Y sobre todo los mensajes positivos. Muchas veces nos pasa que a los chicos les decimos no pases la pelota de tal manera o no estás haciendo esto en el tackle, y nosotros como entrenadores debemos decirles, para que ellos sean conscientes de lo que tienen que hacer, el mensaje positivo. No es que está todo bien, sino decirle que tenés que avanzar más para taclear, en vez de decirle no estás tacleando, o dedos arriba, codos abajo, en vez de decir que no se te caiga más la pelota. Son todas cuestiones que van a acelerar la incorporación de las destrezas. Y hablando de destrezas puntuales, también es importante entender esto. Al momento de entrenarlas, las destrezas las tenemos que dividir en 3 momentos: de inicio, de ejecución y finalización, ¿sí? Cuando uno entrena tackle y hace un ejercicio de encuadre,
no es que no está haciendo tackle, está haciendo el tackle, pero está haciendo la primera parte del inicio. Es muy difícil para un jugador, y sobre todo para los más chiquititos, infantiles y juveniles, que puedan prestar atención al mismo tiempo a 6 factores claves. Encuadrar, pisar el cordón, golpear con el hombro, cerrar los brazos, parate y caete. Parate y levantate. Es muy difícil. Entonces ahí es cuando nosotros como entrenadores empezamos a manejar diferentes ejercicios y estrategias para de repente, si queremos hacer una sesión de tackle de 3 ejercicios, bueno, podemos hacer quizás una estación de encuadre, una estación más de ejecución, que tiene que ver con la tracción de las piernas, y una estación donde el chico, después de taclear, se pare y pesque, o ya arrancado desde el piso, se pare y pesque, se pare y marque, o lo que decía cada entrenador. Pero cuando uno entiende una destreza dividiendo en estas 3 fases, ¿sí? Puede pulir más fino. Pero recuerden lo que hablamos al principio de la charla. La destreza, ¿sí? Es destreza cuando la técnica es llevada a toma de decisiones y sobre todo, obviamente, a la parte de juego, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá tenemos factores clave del rack, después los vamos a compartir al inicio del año porque ya los estuvimos modificando, los vamos puliendo, los vamos cambiando de vocabulario. Y esto queda así. Estos primeros 2 factores claves serían los del inicio. Quiere decir que quizás con el plantel superior un día que no nos fue muy bien en el rack y queremos trabajarlo y pulirlo bien, bueno, un ejercicio va a ser con el tema de entrar sobre el eje, identificar amenazas y el raqueo. Otro ejercicio quizás lo estemos trabajando desde otro lugar con el tema de la limpieza y otro con el final del rack. Así deberíamos trabajar cuando pulimos mucho, ¿sí? Lo que es una destreza, no quizás tanto para rack infantil, sí para juveniles y plantel superior. ¿Sí? Lo mismo pasa con las destrezas del duelo. ¿Sí? Uno los divide en estos 3 momentos y a partir de ahí puede trabajar mucho más fino. ¿Sí? Vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, la idea de esta pequeña charla introductoria de 12 minutos de destreza era que se lleven algunos conceptos claves, no profundizar, porque le vamos a dar lugar nuevamente al negro Germán Fernández con una charla que él dio, ¿sí? Sobre destrezas. Es una charla larga, disfrútenla, miren la cortada, miren algunos puntos como que les pongo yo acá, de vuelta, con el GPS en la mano, cuando él habla del principio de juego, cómo lo conecta con la parte de destrezas. En su momento habla de factores claves, la diferencia entre técnico, táctica y estrategia. ¿Sí? Háganse esos conceptos que son muy importantes. Él comparte también este proceso de incorporación de una destreza más o menos en el minuto 59, y en el minuto a la hora y 32 habla de los métodos. Estos ejercicios abiertos, cerrados, más juego, también está bueno que prestemos muchísima atención a esta charla. Seguramente el año que viene vamos a sacar muchísimo jugo a esto con Pablo y con Pico, con el tema de destrezas. Así que espero que disfruten esta tercera parada. Nos vemos dentro de poquito. Muchas gracias.